Gracias por el privilegio, hermanos, jóvenes y señoritas de la Iglesia de Canadá. En esta tarde, bueno, es un día especial porque es el Día del Pastor, ¿verdad? Así que mi saludo al misionero que cantó por el Día del Pastor y por los líderes presentes, porque también son copastores, ¿verdad? Copastores con el pastor del distrito. Así que, queridos hermanos, esta tarde he escogido un temita que tiene que ver tanto con el mensaje de los tres ángeles y con la obra final que nosotros como pueblo de Dios debemos realizar. Para nosotros es muy conocido el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Muy conocido, Apocalipsis 14:6. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? ¿No? Vi volar. A ver, iglesia, esto lo debemos saber de memoria. Vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno, ¿verdad? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A qué se refiere cuando dice a los moradores de la tierra? Perdón, el evangelio eterno. Para predicar a los moradores de la tierra. Pero, ¿cuál es el evangelio eterno? ¿Ah? El evangelio es lo que se presentó a Adán y Eva desde el principio. Esa simiente que iba a venir a rescatarnos de la caída, del profundo hoyo en que nos habíamos metido a causa del pecado, ¿verdad? El día que pecaron Adán y Eva, se le prometió esa simiente que iba a tomar el lugar del ser humano. Ese día debieron morir el ser humano, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, el día que comes mueres. Y el evangelio eterno es el plan de salvación. Ese plan de salvación que se ha ido desarrollando a través de los siglos, finalmente vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el día señalado Cristo vino, el cumplimiento del tiempo. Y vino a cumplir y llevar a cabo ese plan de salvación, ese misterio, dice que había estado oculto por las edades eternas y que fue manifestado a través de Jesucristo. Ese es el evangelio eterno. Y viene el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7. ¿Alguien puede leer ese texto? 14:7. ¿Qué dice? Hermana, ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Este mensaje que a nosotros nos representa, que nos identifica, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria. El temor a Dios tiene que ver con respeto, tiene que ver con reverencia, no tiene que ver con terror o con miedo. No nos está diciendo ténganle miedo a Dios, ténganle temor, ténganle respeto, reverencia, ¿verdad? Temed a Dios. Yo he leído en una versión que decía reverenciad a Dios y dadle gloria. Cuando dice dadle gloria, está hablando del carácter, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿qué le mostró el Señor? ¿Le mostró su apariencia? No mostró la apariencia. ¿Qué cosa le mostró? Le puso en la hendidura de una peña y pasó por delante de él y proclamó su carácter. Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, que perdona. O sea, todo lo que es el carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y en 2 Corintios 3:18 dice, mirando como en un espejo,
la gloria del Señor. O sea, nosotros no le vemos así al Señor en forma física. ¿Qué cosa vemos? Su carácter, ¿verdad? Mirando como en un espejo la gloria, el carácter del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, dice, ¿no? O sea, de carácter en carácter. Esa obra que el Señor realiza en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos a Él y permitimos que el Espíritu de Dios nos transforme. Y hay una ley, dice Elena de White en el Espíritu de Profecía, hay una ley en la mente que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. ¿Qué contempla nuestra juventud? ¿Qué contempla? Nosotros podemos ver, adivinar, deducir qué cosa contemplan por la manera que ellos se muestran. Nosotros vemos a la juventud, ¿no? Con cierto tipo de peinados. Yo veo un jugador chileno ahí con así como una cresta acá arriba. ¿Sí? ¿Lo vieron? No me acuerdo el nombre. ¿No? Veo jóvenes con tatuajes, ¿no? Con cierta manera de vestir, cierta manera, ¿por qué? Porque nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Mis hermanos, contemplamos a los artistas, vamos a querer imitar a los artistas, ¿verdad? Contemplamos a los cantantes, vamos a querer imitar a los cantantes, pero el Señor dice, no contemples a ningún ser humano, contémplame a mí, dice el Señor. Por eso dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor, contempla el carácter de Dios. Dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, o sea, de carácter en carácter. O sea, nuestra vida va siendo transformada. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué es lo que vemos cuando nosotros nos miramos al espejo? ¿Qué es lo que vemos ahí? Nuestra imagen, ¿verdad? Entonces, y al espejo nos miramos a cada rato. No es que ya, bueno, me levanté, me miré al espejo, de ahí ya, chao espejo, y lo tiro por ahí y ya no me miro más al espejo. No es así, mis hermanos. Yo me levanto, me miro al espejo. Me lavo, me peino, me miro al espejo. Después que comí, vuelta me miro al espejo. Y siempre, cuando voy por la calle, es una cosa, pero no sé si a ustedes les pasa. Si veo algo que hay un espejo grande, automáticamente ya nos estamos mirando, ¿sí o no? ¿Es cierto o no? ¿O solo me pasa a mí? Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, así como te miras a un espejo, mírame a mí, dice el Señor, porque como el Señor nos ha creado, Él sabe cómo trabaja nuestra mente y sabe que el hombre sin Dios se degenera, se degrada, se hunde. Y por eso dice, no mires otra cosa, mírame a mí, dice el Señor, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Vas a ser transformado de carácter en carácter por el Espíritu del Señor. Aquí hay una cosa importante, el Espíritu del Señor. Y grábense esto porque vamos a verlo un ratito más. Entonces, eso es lo que Dios pide del pueblo de Dios. Dice, temed a Dios y dadle gloria. O sea, contempla a Dios, permite que te transforme. No te quedes así como el Señor te encontró. Tu vida tiene que ser transformada, pero contempla a Dios. Temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? La hora de su juicio ha llegado. La doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la única iglesia que sostiene con base bíblica que antes de que Cristo venga, empezó un juicio en el cielo, el juicio preadvenimiento, ¿verdad? Eso está con fecha,
con todo en el libro de Daniel y complementado con el libro de Apocalipsis. Bueno, no vamos a entrar en ese temita porque es otro tema. Entonces, mis hermanos, dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Aquí está otra doctrina distintiva que encontramos justamente en el lugar santísimo. ¿Dónde se desarrolla el juicio? En el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En el lugar santísimo, porque ahí, en el arca del pacto, allí estaban los mandamientos de Dios. Y en el cielo, en el santuario celestial, también en el arca del pacto de Dios, ahí están los mandamientos de Dios. Entonces, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde nos está llevando? A los 10 mandamientos y en forma muy especial y resaltante el cuarto mandamiento. Porque en este tiempo final, justamente el cuarto mandamiento iba a ser pisoteado, desechado, perseguido, diría yo, para que el pueblo de Dios no pueda, y nadie en la tierra pueda guardar el sábado. Y el Señor más que nunca exalta en contraposición ¿a qué? A la teoría de la evolución. Entonces, queridos hermanos, este primer mensaje, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje fuerte. El mensaje, si lo estudiamos, hermanos, es muy lindo. Pero yo quiero enfocarme en el segundo mensaje. ¿Qué dice el segundo mensaje? A ver, ¿quién lo puede leer? 14, versículo 8. Yo lo leo, hermana. Yo lo leo. A ver, Sí. léalo, mi hermano. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Muchas gracias, mi hermano. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros proclamamos al mundo el mensaje del primer ángel y ese mensaje es rechazado, entonces viene una advertencia, porque los mensajes están en un orden, ¿verdad? Tienen un orden. Y viene acá una advertencia fuerte, ¿no? Del otro ángel que le sigue diciendo, ha caído Babilonia. Y este mensaje se repite en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es una extensión de este segundo mensaje. Vamos a ir ahora a Apocalipsis 18, que este es el capítulo del fuerte pregón. Este es el capítulo del último llamado de amonestación a un mundo que perece. Mis hermanos, a ver, ¿quién puede leer el primer versículo de Apocalipsis 18? Yo, hermanita. Buenas tardes. A ver, mi hermana linda. Sí. Dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, mi hermana. Dice, aquí se ve otro ángel que desciende del cielo y dice con gran poder. Hermanos, esta palabrita, desciende del cielo con gran poder, también vamos a encontrarle ese gran poder en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ya estaba para ascender al cielo y en el versículo 8 les promete algo. ¿Qué dice? A ver, Hechos 1:8. Yo lo leo, hermanita. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Cuando dice que vi descender otro ángel del cielo con gran poder,
Les pregunto, yo creo que esto todos lo sabemos. ¿Qué significa la palabra ángel? Ángel significa, ahí vi los labios de la hermanita, familia Reyes. Un ser divino. Mensajero. Mensajero, muy bien. Gracias. Ángel significa mensajero. Y hermanos, ¿quiénes son los mensajeros de Dios en este tiempo final? ¿Quién me lo dice así, con nombre y apellido? ¿Quién proclama el mensaje de los 3 ángeles? ¿Quién tiene esta doctrina distintiva? Los adventistas del séptimo día. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queridos hermanos, aquí Dios está hablando directamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese ángel, ese mensajero está representando a nuestra iglesia. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande pertenecer, ser parte de esta iglesia que el Señor ha llamado especialmente para dar el último pregón en esta tierra! Y saben, mis hermanos, dice que desciende, o sea, todo esto es un simbolismo, ¿verdad? Le estamos dando la aplicación de este simbolismo de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta. Entonces, cuando dice que desciende con gran poder, y nosotros hemos visto que ese gran poder es ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. Ese gran poder es lo que Jesús prometió a sus discípulos cuando les prometió el Espíritu Santo. La lluvia temprana que cayó sobre los discípulos para empezar la obra. Hay una lluvia tardía que se promete derramar sobre la iglesia para terminar la obra. Qué lindo, ¿no? El Señor tiene sus tiempos. Entonces, aquí se está hablando de nuestra iglesia en particular, que llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nuestra iglesia va a estar llena del Espíritu Santo? Hace años, mis hermanos, nosotros tenemos los 10 días de oración, ¿verdad? Y siempre en los 10 días de oración oramos por el derramamiento del Espíritu Santo. Mi pregunta es, queridos hermanos, ¿tenemos o no tenemos el Espíritu Santo? ¿Sí? A ver. Hermano, claro que tenemos el Espíritu Santo. Claro que tenemos, por eso estamos aquí. Por eso hemos entendido este mensaje, ¿ya? Pero hay una promesa de un derramamiento sin precedentes. De eso está hablando este capítulo. De ese gran poder cuando la iglesia, así, a ver, yo les hago una pequeña comparación con los discípulos. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ir primero a cuando Jesús murió. Dice ahí en el deseado de todas las gentes que los discípulos, una vez que Jesús fue ya enterrado todo, se fueron al aposento alto, se encerraron allí de miedo, cobardemente. Hermanos, ellos estaban aterrorizados, desalentados. No recordaban las palabras de Jesús que iba a resucitar. Para ellos, su mundo se cayó, se hizo pedazos. Toda esperanza se fue con la muerte de Cristo. Si ustedes repasan esa parte de los discípulos de Maús en el capítulo de Lucas, dice, los discípulos de Maús se van caminando y dicen, nosotros pensábamos que él iba a ser el que iba a redimir Israel, pero ahora ya es el tercer día en que ha acontecido todo esto. Estaban deprimidos, llorosos, se iban y Jesús se les une en el camino. Mis hermanos, los discípulos estaban en esa condición. Cuando Jesús resucita, para ellos sus esperanzas se alegraron, no podían creer, como si Cristo nunca les había dicho antes. Pero
Ellos, cuando Jesús se presentó a ellos, dice la Biblia que estuvo 40 días. ¿Y qué les hablaba esos 40 días? En Hechos capítulo 1 dice que les hablaba del reino. Todo lo que concierne al reino, ¿no? Que no era como ellos pensaban, que realmente todo lo que sucedió estaba escrito y con las escrituras. Jesús siempre trabajaba con las escrituras, con los discípulos de Maús. Lean ese capítulo en Lucas 21:8, me parece que es discípulos de Maús. Y hermanos, ahí ustedes van a ver que Jesús dice, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les hablaba en las escrituras lo que de él decían. Y así les habló todo el camino. Y cuando llegaron a Emaús, ya era de noche, eran 12 kilómetros de recorrido. Les hablaba, y cuando llegaron a la casa cansados, pero contentos, recién reconocen a Jesús. Cuando Jesús ya estaba en la mesa para servirse, oh, dice, él era, no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba, dijeron los discípulos de Maús, y Jesús desapareció. Pero miren esta reacción. Los discípulos de Maús, antes de eso estaban deprimidos y llorosos. Cuando comprendieron la verdad en forma cabal, en forma correcta, se les fue el hambre, se les fue el cansancio, y ese momento, dice la Biblia, inmediatamente, miren, era de noche, ese camino era peligroso, a ellos no les importó. Al comprender, sus pies estaban listos para ir a dar las buenas nuevas. ¿Ah? Corrieron toda la noche, caminaron ahora para volver a Jerusalén y avisar a los otros discípulos. Hermanos, los discípulos de Jesús que estaban escondidos cobardemente en el aposento alto, 40 días Jesús les habló con las escrituras de los profetas, así como les habló a los discípulos de Maús, les habló de todo, les enseñó, les preparó. Y cuando ellos comprendieron, los pies de los discípulos ahora estaban, pero con esas ganas, listos. Los discípulos ya querían ir a dar estas buenas nuevas. Ahora su vida había tomado un nuevo rumbo, un nuevo sentido. Pero mis hermanos, Jesús le dice, esperen todavía. O sea, ellos ya tenían el Espíritu de Dios, pero faltaba el gran derramamiento que los iba a capacitar no solamente para predicar en Jerusalén y en Judea, sino hasta lo último de la tierra. Y eso vino después de 10 días. Que Jesús asciende al cielo, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y con un puñado de hombres, el evangelio fue llevado milagrosamente por todo el mundo conocido en ese tiempo. Queridos hermanos, la predicación, el último pregón, no crean ustedes que se va a hacer con recursos humanos, con mucho dinero, no, hermanos queridos, se va a hacer milagrosamente, así como fue el primer derramamiento, así como fue los primeros discípulos, fue un milagro lo que Dios hizo con un pequeño puñado de gente. Nosotros, queridos hermanos, somos apenas un puñadito comparado con los, ¿cuántos millones, miles de millones de habitantes somos en el mundo? Me parece que somos 9,000 millones. 9,000 millones de habitantes. ¿Cuántos millones de adventistas somos en el mundo? Si no estoy mal, somos algo de 30 millones en todo el mundo. 9,000 millones para 30 millones, hermanos, es como Gedeón, Gedeón con sus 300. Pero todavía aquí le vamos a quitar algo, porque Ellen White dice en la Biblia, ni uno de cada 20, porque va a haber un zarandeo.
No es que el Señor va a echar a alguien, no. La iglesia va a ser probada. Y cuando la iglesia sea probada, van a salir muchos. Y el espíritu de profecía dice que muchos de los que están ahora brillando van a desaparecer, ese brillo va a desaparecer. En la medianoche del mundo, las estrellas que ahorita no se ven van a brillar en su más grande fulgor. O sea, hay en la medianoche del mundo van a quedar solamente un remanente fiel. Y bueno, la proporción que da Elena de White dice 1 en 20. O sea, el 5% de los que somos ahora. Imagínense, de 30 millones de adventistas, quedamos un 5%, a ver, el 10% es 3, ¿no? 3 millones, 5%, 1,5 millones. Imagínense, 1,5 millones para dar este último pregón. Hermanos, no con fuerza, no con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Y este derramamiento del Espíritu Santo es con ese gran poder. Por eso dice aquí, después vi otro ángel en el capítulo 18, ¿no? El versículo 1, descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ah, mis hermanos, ¿y cuál es la gloria de Dios? Los que predican este último llamado con el poder del Espíritu Santo tendrán que reflejar en su vida el carácter de Dios. Qué importante, mis hermanos, esa preparación, hacer caso el llamado que hace el primer ángel. El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, las fuentes de las aguas. Y al final de los 3 mensajes dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis 18 dice que este ángel alumbra la tierra con su gloria, el carácter de los hijos de Dios se va a reflejar al mundo con una paciencia que solamente mostró Cristo, ¿verdad? Dice, alumbra con su gloria, pero hay algo más que alumbra la tierra. En Salmo 119, 105, muy conocido. ¿Ah? Lámpara. Ah. ¿Alguien está? Sí, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. Salmo 119. Gracias, hermanos. Eso, o sea, los hijos de Dios, Iglesia Adventista del Séptimo Día, el remanente que quede, que refleje el carácter de Dios, va a alumbrar la tierra con la palabra de Dios, con su carácter, mostrando el carácter manso de Jesucristo, porque recordemos que en este tiempo de crisis final, hermanos, no va a haber ya leyes que protejan a los hijos de Dios. Eso está bien escrito, y en Apocalipsis 13, cuando ustedes, es otro tema, pero yo quiero hacer hincapié en la partecita de Apocalipsis 13, cuando dice que no van a poder comprar ni vender. En el versículo dice, ¿no? 16 y 17 dice, y hacía que a todos, o sea, obligaba, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, no va a haber leyes que protejan a los hijos de Dios, a los que tienen el sello de Dios. Nuestra única salvaguarda y protección será Dios, porque el Señor dice, yo soy tu escudo, y esa va a ser nuestra confianza. Entonces, nosotros
vamos a reflejar el carácter de Dios. Ningún brazo humano nos va a defender. Nosotros solamente vamos a confiarnos del Señor y vamos a predicar con poder. Exactamente como los discípulos después que recibieron el Espíritu Santo. Ellos eran cobardes antes de saber, de comprender esa verdad. Pero una vez que la comprendieron, mis hermanos, no les importaba morir. ¿Se acuerdan? Los encarcelaron, los azotaban, les hacían eso. Le decían, cállense, ya no prediquen en ese nombre. Ellos decían, ¿cómo vamos a callar todo lo que hemos visto y oído? No, es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Y seguían predicando. ¿A dónde se les fue la cobardía? Desapareció, ¿verdad? Hermanos, yo sueño con ese momento, en ese derramamiento del Espíritu Santo con gran poder, en donde vamos a dejar este espíritu de cobardía y vamos a estar listos para ir y predicar este último pregón. Y hermanos, el tiempo nos gana, pero quiero ir, si quiere el segundo versículo, ¿ya? Segundo versículo, el tema es muy amplio, de verdad quedaría para toda una tarde, pero el segundo versículo, miren, el mensaje, el primer mensaje fuerte y que por esto nos van a odiar más, ¿saben cuál es? Versículo 2, ¿qué dice? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Clamó, ¿eso, hermanita? ¿Sí? Sí. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Se dan cuenta que este versículo 2 es una repetición, es una ampliación del mensaje que hemos leído del segundo ángel, ¿verdad? Entonces, se está haciendo referencia aquí a los sistemas babilonios del mundo. ¿Qué era lo que reinaba en los sistemas babilonios del mundo? Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, y nadie, ¿a quiénes llamó para que le digan su sueño? ¿A quiénes llamó? Magos, astrólogos, adivinos, hechiceros, ¿verdad? Esos son los sistemas religiosos donde reina la hechicería. Cuando Belsasar salió la escritura en la pared, ¿a quiénes llamó? Magos, astrólogos, hechiceros, adivinos. En los sistemas religiosos del mundo reina ese tipo de espíritu. Pero miren que acá dice que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué habla de ave? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma como, ¿de qué? De paloma, ¿verdad? Como en forma de paloma, un ave mansa, un ave que simboliza paz, ¿verdad? Pero acá se está poniendo, el sistema babilónico está presentando un falso Espíritu Santo, una falsificación del Espíritu Santo. Aves, la Biblia lo desenmascara y dice, aves inmundas y aborrecibles. Son espíritus de demonios. Hermanos, cuántos milagros, cuánto la gente está yendo hacia los milagros, lo espectacular, lo llamativo. Y en muchas iglesias se predica que el Espíritu Santo está lleno en sus iglesias porque gritan, porque hacen milagros y hasta se llama, vengan, traigan a los cojos, a esto, a lo otro, que van a ser sanados, sanaciones espectaculares. Y se dice que es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo probamos eso?
Perdón, ya me pasé bastante, tal vez en otra oportunidad vamos a continuar, pero mis hermanos, esto tiene que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma que está permeando todo el mundo cristiano y nuestra iglesia. En el primer mensaje fuerte que va a llamar la atención les va a decir, todos esos milagros son obra de espíritus de demonios. Eso no viene de Dios y por eso nos van a odiar más. El mundo va a estar lleno de hechicería. Por eso es que en el versículo, y con eso terminamos leyendo, mis hermanos, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 23. ¿Alguien lo puede leer? Yo. Ya, a ver, por favor. Y dice así: la luz de la lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposo se oirá más en ti, porque tus mercedes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería. ¿Está prendido? Ya, muy bien. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Cuando se termine este fuerte pregón, el último llamado, recordemos, mis hermanos, que esto va a ser el último llamado. Termine este llamado, se cierra el tiempo de gracia. Por eso este es el capítulo del último pregón. Y ahí está en el verso 4, está: salid de ella, pueblo mío. Mientras los sistemas babilónicos van a decir, unámonos, vengan, entren. El sistema babilónico llama a la unidad, el ecumenismo. La iglesia va a decir, salgan para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Y finalmente termina el fuerte pregón. Y ahí dice, luz de lámpara no alumbrará más. Ya no más palabra de Dios. No más va a haber predicación. Dice, voz de esposo, voz de esposa. Ah, voz de esposo, la voz de Cristo llamando a tu puerta. Aquí estoy a la puerta y llamo. Ya no habrá. Voz de esposa, la iglesia dando el fuerte pregón. Ya no. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Queridos hermanos, Dios nos ampare en este tiempo final y nos ayude a prepararnos íntimamente, personalmente, cabalmente, con el mensaje del primer ángel para dar este último pregón a un mundo que perece. Amén.